En este video se explicará un ejercicio referente a la temática propiedades térmicas de los materiales, el cual podemos presentar en el siguiente enunciado. Determina el calor en Joule que absorbe la pieza de aluminio cuando se eleva de los 25 grados centígrados a los 60 grados centígrados. El enunciado aclara que las medidas en este ejercicio están en milímetros. Ya sabemos que el ejercicio nos condiciona a dar el calor en Joule. Por lo tanto, y como observábamos en la tabla del video anterior, para poder hallar el calor en Joule tenemos que tener las unidades expresadas en kilogramos para la masa, Joule sobre kilogramos por grados centígrados, delta de temperatura en grados centígrados, volumen en metro cúbico y densidad en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuáles son los datos que tenemos del enunciado? Tenemos la variación de temperatura y tenemos que la pieza es de aluminio. Además, tenemos las medidas para esta figura. Aquí podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos un cilindro o medio cilindro y tenemos dos triángulos rectángulos. Tenemos aquí este triángulo rectángulo o un rectángulo completo con una longitud. Este de acá arriba sería un cilindro, este de acá abajo sería este triángulo rectángulo que está aquí, por ese área, por la longitud, el área de este triángulo rectángulo que está aquí, por esa longitud, sería el mismo para cada uno. Lo primero que debemos hacer es buscar en la tabla periódica y encontramos que la densidad del aluminio es 2.7 gramos sobre centímetro cúbico y que el calor específico para el aluminio es 920 Joule sobre kilogramos por grado centígrado. Estos dos datos lo podemos ver en la tabla de anexos de nuestro libro Materiales de la Ingeniería, tabla de calores específicos. Y la densidad sí la podemos buscar en la tabla periódica. Al tener el calor específico en Joule sobre kilogramos por grado centígrado, no tenemos la necesidad de convertirlo, de pasarlo a unidades. Recordemos que el calor está dado por la masa multiplicado por el calor específico multiplicado por el delta de temperatura. En este caso, el delta de temperatura estará dado por temperatura final menos temperatura inicial. Nuestra temperatura final es de 60 grados, según el enunciado, y nuestra temperatura inicial es de 25. Por lo tanto, nuestro delta de temperatura es de 35 grados. Ahora bien, sabemos también que la masa está dada por la ecuación densidad por volumen, lo cual nos hace necesario hallar el volumen de esta pieza ante todo para poder continuar con el ejercicio. Aquí tenemos una tabla que nos divide esto que se encuentra aquí, esta figura, en tres partes. La que les mencionaba hace poco, medio cilindro, que es el que se encuentra aquí arriba, triángulo D, que nosotros llamamos el triángulo D, este que está aquí, y triángulo I, este triángulo que está acá. Son tres figuras. Vemos que la fórmula para hallar el área del cilindro está dado por pi por radio al cuadrado por la altura entre 2 para este medio cilindro que tenemos, porque el área del cilindro completo sería pi por radio al cuadrado por la altura. Para este caso tenemos pi por radio al cuadrado por la altura entre 2. Esta es la fórmula para hallar el volumen de ese medio cilindro. Discúlpeme por decir el área. Tenemos el valor de pi, que es una constante. Tenemos el valor de radio. En este caso tenemos que la distancia que hay de aquí a aquí son 100 milímetros. Pero para poder hallar el calor en Joule no puedo colocar en esta ecuación del volumen ese dato, el dato del radio en milímetros, lo necesito en metros.
ya que el volumen lo debo dar en metro cúbico, no en milímetro cúbico ni en centímetro cúbico. Por lo tanto, si tengo aquí 100 milímetros, tendría 50 milímetros para cada lado. Si yo 50 milímetros lo transformo o lo convierto a metros, me da 0.050 metros al cuadrado. Por esa razón, el radio se encuentra en ese valor, dado en metros. Del mismo modo, la altura, que tenemos que es de 135, al pasarlo a metros, nos daría un valor de 0.135 metros. Todo esto dividido entre 2. Recuerden que el valor que estamos colocando aquí es el del radio. Y si tenemos 50 milímetros hacia este lado y 50 milímetros hacia este lado, entonces solamente debería convertir 50 milímetros a metros, que me da 0.050 metros. Eso me da un resultado de 5.301437 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Del mismo modo, vamos a resolver para los triángulos rectángulos que tenemos aquí debajo. Tenemos que la fórmula para hallar el volumen de este triángulo rectángulo con esta altura sería base por altura por el h, que sería la altura de ese triángulo rectángulo, esa figura. Tendríamos que sería base, el mismo radio que tenemos para el medio cilindro sería nuestra base, y cuando nosotros cogimos que fue 0.050 metros. La altura, tomamos la altura del triángulo rectángulo, que es esta que está aquí, que nos la da el enunciado, con 63 milímetros. Por lo tanto sería 0.063 metros. Y la altura total de ese triángulo rectángulo, de esa figura en 3 dimensiones, sería 0.135 metros, que es la misma altura del cilindro, o la misma longitud del cilindro. Todo esto dividido entre 2. ¿Por qué? Porque para poder hallar el área del triángulo este que está aquí se divide entre 2. Simplemente estamos hallando ese volumen que tenemos para ese triángulo que estamos mostrando. Y el triángulo, el otro sería lo mismo, 0.050, 0.063 y 0.135 dividido entre 2. Me dan el mismo resultado de 2.1262.5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Sumamos estos resultados y me da un total de volumen de 9.553937 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Con este volumen podemos proceder a hallar la masa del objeto o de la pieza, multiplicando ese volumen por la densidad que ya la tenemos de la tabla periódica. Pero resulta que la tabla periódica da la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. No podemos tener la densidad en gramos sobre centímetro cúbico porque estaríamos trabajando de este lado. Hay que pasarla primero a kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, la densidad de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico equivale a 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Simplemente hay que multiplicar por 1000. Al tener el valor de la densidad en kilogramos sobre metro cúbico, si procedemos a hacer la multiplicación de 2.700 kilogramos por metro cúbico por el volumen que habíamos hallado anteriormente en nuestra tabla, tenemos como resultado 2.5795 kilogramos. De esa manera, ahora sí podemos proceder a reemplazar en la ecuación del calor, que es igual a la masa de 2.5795 kilogramos multiplicado por el calor específico que lo obtuvimos del anexo de nuestro libro de materiales de la ingeniería, y el delta de temperatura que ya lo habíamos hallado antes, que era de 35 grados centígrados.
Luego entonces el valor en Julius de esa pieza, el valor que esa pieza absorbe de calor es 830.61.93 o 83.061.93 Julius, siendo así la solución para ese ejercicio.